Hola, antes de iniciar quiero desearles un próspero año 2022. Bienvenidos a este nuevo año de oportunidades y vamos a empezar a trabajar. Durante esta semana va a ser en formato de videos, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy este sería el primer video que ustedes ven. Hoy en este 3 de enero y vamos a comenzar, ¿sale? Vamos a retomar un poquito lo que habíamos estado viendo antes de salir de vacaciones, que era, estábamos en una nueva práctica social del lenguaje, donde tenemos que escribir un texto expositivo. Varios de ustedes eligieron distintos temas de acuerdo a sus intereses y han estado recabando información o textos que les ayuden a dar respuesta a una o varias de las preguntas que ustedes plantearon, ¿sale? Entonces, les voy a recordar qué es un texto expositivo y vamos a partir de ahí, a seguir recabando información, ¿sale? Entonces, un texto expositivo es el que va a presentar de forma objetiva hechos, ideas y conceptos. Su finalidad es informar de temas de interés general para todo público. Como ya lo decía, ustedes aleatoriamente eligieron distintos temas. Por ejemplo, el valor de los elefantes, cómo se extinguieron los mamuts. Otro tema es las algas bioluminiscentes, el cuidado de los perritos. Hay algunos temas de películas, como es de Coraline y de las Monster High. ¿Sale? Entonces piensen ustedes que al escribir su texto, pues tiene que ser de interés, tiene que ser claro, ¿sale? Para que se pueda entender muy bien su texto. Ya lo decíamos, claro, las características del texto expositivo son claridad, precisión, objetividad, orden, empleo de recursos como las comparaciones, definiciones, enumeraciones y ejemplos, ¿sale? Entonces sus textos deberán ser claros, precisos y deberán tener un orden, ¿sale? Pueden hacer uso de definiciones, ejemplos, etc. ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? Ya lo habíamos mencionado nosotros antes, ¿no? No puedo escribir la parte de la conclusión al final y ir mezclando todo. Todo debe de llevar cierto orden, ¿sale? Que es una de las características principales del texto expositivo. Entonces, la primera es la introducción. Es la explicación acerca de cómo se ha tratado el tema. Plantea los objetivos. El desarrollo es la parte más importante del texto. Consiste en la exposición clara y ordenada de la información. Y C, la conclusión, sintetiza la información presentada. Su finalidad es resumir los aspectos fundamentales del tema expuesto. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en la introducción, quizá retomando el tema de Rodrigo, de los elefantes, pues ahí pondré qué del valor de los elefantes voy a dar a conocer, ¿no? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es el valor quizá de la sociedad en estas estructuras de los elefantes, ¿no? Colmillos. En el desarrollo voy a poner lo más sustancial, lo más importante de toda la información que yo ya he recabado, perdón. Entonces, por eso ustedes hicieron un listado de preguntas. La respuesta a esas preguntas que ustedes crearon estará en la parte del desarrollo. Y en la conclusión vamos a hacer un breve, hacer un resumen de esa información que pusimos nosotros, ¿sale? Ahora, esto ya es un poquito más informativo. Hay dos tipos de textos expositivos, de divulgativos y especializados. Los divulgativos son aquellos que informan sobre un tema de interés, van dirigidos a un amplio sector público, pues no exigen un conocimiento previo sobre el tema de la exposición. Textos periodísticos, apuntes, libros de texto, enciclopedias, conferencias, textos coleccionables, folletos, etc. Y B, especializados. Estos textos tienen un grado de dificultad alto, pues exigen conocimientos previos sobre
el tema en cuestión, informes doctorales, magistrales, leyes, artículos de investigación científica, monografías. ¿Ustedes qué tipo de texto expositivo creen que van a hacer? ¿Divulgativo o especializado? Divulgativo, ¿verdad? Ustedes van a hacer un texto que sea de interés para todos y que yo, por ejemplo, si yo no sé nada, por así decirlo, no sé nada sobre las Monster High, ustedes me lo van a explicar, ¿sale? Poquito a poquito, para que cualquier persona que no sepa nada sobre el tema pueda entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que van a estar realizando. Más bien, esta es una explicación de qué son los temas, los textos expositivos, ¿sale? Ahora, ustedes al estar recabando información para contestar sus preguntas han leído varios textos, ¿sale? Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues que los lean completamente, leer cada párrafo y poner títulos o leer los títulos y subtítulos, detectar la organización interna del texto, es decir, si tiene tablas, si tiene recuadros informativos, si tiene esquemas, construir un esquema, construir el significado o resumir, es decir, hacer un resumen de ese texto y hacerse preguntas sobre el texto. Subrayar los datos más importantes también es una sugerencia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que les he dado este repaso de qué es un tema, un texto expositivo, vamos a estar realizando la página 42 de la guía Santillana. Y esta la tengo ya lista acá. Vamos a trabajar con ella, ¿sale? Y nos dice las respuestas del texto expositivo. Voy a ir leyendo algunas preguntas, iremos resolviendo unas, otras quedarán pendientes para que ustedes las resuelvan, ¿sale? Todo a partir de esta semana lo voy a dejar claramente descrito en Edmodo, ¿sale? Para que no haya ninguna duda de qué es lo que tengo que hacer, aunque saben de forma continua que me pueden enviar un mensajito y lo contestamos, ¿sale? Entonces nos dice, para que un texto expositivo sea efectivo, debe responder de forma suficiente y clara algunas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Para responder estas preguntas debe utilizarse definiciones sencillas del concepto o fenómeno tratado. ¿Por qué ocurre? ¿Qué provoca? ¿A causa de qué? En este caso debe citarse relaciones claras de causa-efecto. ¿Cómo se produce? ¿Qué es? ¿Cómo es? Se responden utilizando descripciones de sucesos o procesos. Ahora nos dice, 1, subraya la respuesta. Se utilizan para explicar las consecuencias del fenómeno expuesto. Tenemos 4 opciones de respuesta. Definiciones, descripciones de sucesos o procesos, preguntas, relaciones de causa-efecto. Y nos dice nuevamente el enunciado, se utiliza para explicar las consecuencias del fenómeno expuesto. ¿Cuál sería? ¿Sale? Vamos a marcar esa opción que ustedes detecten que sería el recurso que va a explicar aquello. Nos dice, detallan paso a paso cómo se produce un fenómeno. A, definiciones. B, descripciones de sucesos o procesos. C, preguntas. D, relaciones de causa-efecto. Sería justamente descripciones de sucesos o procesos, ¿no? Vamos a marcar esa opción de respuesta. La opción B. Ahora, en el siguiente ejercicio nos dice, une el tipo de texto con su ejemplo. Y tenemos 3 textos aquí. Vamos a marcar 1 y ustedes terminarán de completar lo siguiente, ¿sale? Tenemos texto con definición, texto con descripción de un suceso o un proceso, texto con relación de causa-efecto. Voy a leer los 3 tipos de texto y nuevamente uniremos un tipo de texto
y ustedes continuarán con el resto. Nos dice, el cólera es una enfermedad provocada por la bacteria Vibrio cholerae, la cual se adquiere al ingerir alimentos o bebidas contaminadas con materia fecal de una persona infectada. El cólera es una infección intestinal aguda grave, caracterizada por la aparición de evacuaciones diarreicas abundantes. Los primeros síntomas de la enfermedad por Vibrio cholerae se presentan 2 a 5 días después de la infección, ocasionando vómito, dolores abdominales y evacuaciones líquidas muy abundantes con restos de mucosa intestinal. La pérdida de agua por heces puede alcanzar de 15 a 24 litros por día, lo que ocasiona una deshidratación tan severa que el enfermo puede fallecer. Tenemos entonces nuevamente 3 tipos de texto. Texto con definición, texto con descripción de un suceso o un proceso, texto con relación de causa-efecto. Vamos a marcar el que sería el texto con definición, donde me está diciendo que es, al menos en este caso, el cólera, ¿sale? Sería entonces el primerito. Texto con definición es este, donde me dice qué bacteria lo provoca y cómo se adquiere, ¿de acuerdo? Ustedes tendrán que marcar qué tipo de ejemplo va de acuerdo al texto que se les está pidiendo, ¿sale? Por el día de hoy sería únicamente esta actividad que van a hacer y la tarea es que ustedes, si aún no tienen algún texto que responda a sus preguntas del tema que eligieron, investiguen, ¿sale? Esa va a ser como tal la tarea. Nuevamente, terminan de contestar la página 42. Si aún no tienen textos que les ayuden a responder sus preguntas, buscarán artículos que les den respuestas, ¿sale? Nuevamente todo lo dejo en Edmodo para que no quede ninguna duda y nos vemos el día de mañana. Bye.